there came a sound from heaven. Well, good morning. Buenos días o buenas tardes. No sé a qué horas usted va a ver el programa, damas y caballeros. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Loren Larson, Dr. David Watts y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos muy felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Antes de que lo olvide, quiero desearle a todos ustedes una muy feliz Navidad. Y si son salvos por la sangre del Cordero, si su nombre está escrito en la vida, en el libro de la vida, bueno, es un tiempo bueno para ustedes, se los prometo, sea lo que sea. Yo sé que algunos de ustedes, algunos han perdido seres amados recientemente. Y eso duele, realmente duele. Pero nosotros esperamos el día en el que ya no haya más separación, no haya más enfermedad, ni muerte, gracias a Dios que ese día viene. El Señor pagó el precio para que podamos tener bendición sin paralelo en el próximo futuro y ya viene y le damos a Dios la alabanza y la gloria. ¿Hay campañas, hermanos, o no? ¿Qué tal ustedes por acá? Josh. Sí, señor, voy a comenzar invitando a todos que esté con nosotros la próxima semana en Erie, Pennsylvania, en Joshua Revolution. Voy a ministrar el próximo miércoles 28 de diciembre en el servicio de las 10 de la mañana y después vamos a tener un taller a las 2 de la tarde. Le animo que pase un día con nosotros. Los servicios de la próxima semana van a ser en Bayfront Convention Center. Esperamos que todos vayan en línea en joshuarevolution.org para registrarse. Vaya a joshuarevolution.org para registrarse. Brian Henley va a estar con nosotros, va a estar ministrando la música. No se lo pierdan la próxima semana en Erie, Pennsylvania. Cuando usted dice taller, ¿a qué se refiere con eso? Va a ser como una enseñanza, una hora o más. ¿Cuánta la gente me va a soportar? Van a tener varios talleres simultáneamente, así que hay varias cosas y es para todas edades. Hay cosas para los niños, adolescentes, adultos también. Es como una conferencia familiar a lo que entiendo. Yo específicamente voy a tratar el libro de Génesis y la promesa dada a Abraham. De lo que hemos estado hablando, estoy emocionado de enseñar y ministrar sobre eso. Mike tiene uno de estos cada año. Yo creo que sí, a este tiempo del año. Sí, lo detuvo un poco por causa del COVID y sí, lo ha estado haciendo otra vez ya creo que 3 años, tal vez 4. Entonces volvió a restablecer todo y sí lo tuvieron en las cataratas del Niágara muchos años. Ahí es donde estuvo cuando yo fui para allá. Ahora están en Erie. Correcto. Así que es algo que vale mucho la pena si la gente quiere ir. Y el hermano Mike Chory es un excelente hermano. Él ama a Dios, ama el mensaje de la cruz crucificado. No tengo una campaña, pero el 3 al 5 de enero voy a estar en la conferencia Act 64 en Texarkana, Texas, reclutando para el seminario de Jimmy Swagger. Voy a estar ahí en mi caseta después de cada servicio. Si tiene la oportunidad de venir, van a ver buenos oradores. El pastor Hill va a predicar, el doctor Garrison va a estar predicando. Puede ver los que van a estar predicando. El Act 64 Conference es puesto por Jason Stidham y ha estado aquí con nosotros muchas veces. Nos gustaría ver a todos allá. Voy a estar reclutando para el Instituto Bíblico. Maravilloso. Loren. Bueno, nada. Voy a tener unas cosas en enero, pero después de Navidad lo voy a anunciar. ¿Y Dave? Yo voy a anunciar después del fin de año. ¿Qué tal nuestro hermano judío acá enseguida de usted? Tenemos unas cosas en enero, pero vamos a anunciarlo después. Excelente. Continuaremos con el versículo 17 del tercer capítulo de Gálatas. Dave, de ahí en adelante, por favor. Versículo 18. Perdón, ¿qué fue lo que dije? Adelante, perdón, el 17. Esto pues digo, la ley que fue hecha 400. La ley de Moisés se refiere al pacto abrahámico que es la justificación por fe. La ley La ley de Moisés. que fueron 430 años después no abroga
el pacto confirmado de Dios en Cristo. En otras palabras, la ley de Moisés no anuló el pacto abrahámico. De hecho, ese pacto aún está vigente. Ahora, la ley de Moisés no, pero el pacto abrahámico sí. ¿Verdad, hermanos? Sí, Entonces, las palabras justificación por fe cubren todo en general o no? cuando se trata de lo que Pablo está tratando de dar a entender a los creyentes de Gálatas, sí. Él resalta la promesa de Abraham porque Abraham fue justificado por fe y en su enseñanza en justificación en Romanos 4 trata con específicamente más que todo, nuevamente específicos del nuevo pacto no depende en la ley, el nuevo pacto no depende en la circuncisión. Esto siendo uno de los intentos más urgentes, está tratando de enseñarle a los creyentes de Gálatas que Abraham todavía es el que va adelante, el centro, por decirlo así, de lo que los israelitas deberían aceptar, y esa es justificación por fe, no justificación por la ley. Que su relación con Cristo es establecido y mantenido por fe y no por guardar la ley. Este es el tema. Entonces él está regresando a Abraham y menciona la ley y nos muestra que la ley fue transitorio, que significa que fue intentado para ser utilizado por un tiempo, y ese tiempo, y lo miramos aquí en versículo 19, hasta la simiente de Cristo iba a llegar. Ya se había ido, sí. Sí, la ley fue hasta Juan. El Nuevo Testamento dice que significa que cuando Cristo llegó a la escena con su ministerio, su voz sobrepasó la voz de Moisés, la obra de Moisés, la ley de Moisés. Entonces eso fue evidente en su ministerio, tratando de acusarlo de no guardar el día de reposo, no honrando el templo. Dice que uno mayor que el templo está aquí. Esas son palabras que solamente un hombre que sobrepasa la autoridad de la ley podía decir. Entonces, ¿dónde deja eso al grupo moderno? En este grupo en particular de hace 2000 años o 2000 años, ¿dónde los deja después de que Pablo escribió esto con respecto al pacto abrahámico, con respecto a la ley de Moisés? Bueno, la promesa del Redentor está en el pacto abrahámico. Estamos conectados todos a eso. Entonces la ley nuevamente, primordialmente, era para los israelitas y el judío para esos años, que 1600 años, que fue establecido para ayudar a gobernar su manera de vivir, su adoración, cómo se acercaban a Dios, el sistema de sacrificios. Jesús lo clavó todo en la cruz. Entonces, mientras podemos aprender del contenido de la ley, no estamos bajo su autoridad ni somos responsables a ella. ¿Qué tal con esta gente que trata de guardar todo esto? Y no pueden guardarlo ofreciendo sacrificios. No se puede hacer así. No hay templo al que puedan ellos ir a adorar, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? nuevamente usted dijo lo que debería decirse. La ley es imposible de guardarse como fue escrito por Moisés. Al menos está viviendo en Israel o De los eso es de lo que confines estoy de hablando. Israel. ¿Lo han considerado o no? Sí, más sin embargo, ellos siempre señalan a las prácticas de los judíos de guardar a la sinagoga y las marcas que identifican a Israel. Las marcas eran la circuncisión, los días de fiestas, los días de reposo. Eso eran guardados de los judíos que estaban afuera de Jerusalén. Pero eso está en el caso. No tenían alternativas, ¿verdad? Todos se podían mover a Israel si querían, pero en ese punto el problema es que Jesús clavó la ley a la cruz. Tenía que ser eliminada realmente en Efesios 2 para destruir la enemistad entre los judíos y los gentiles y hacerlos todo uno en Cristo. Mientras la ley, su propósito tenía muchas razones, no solo por uno o dos, por muchas razones. El marco de tiempo fue completo en el ministerio de Cristo,
y en el sacrificio de Cristo la clavó a su cruz, por eso removiendo la autoridad y la responsabilidad de los que aceptan a Cristo a la ley. Usted está diciendo entonces que creen y aceptan en Cristo y mantienen la ley. Lo más posible, lo más posible. Sí. Sienten una necesidad de observar días y la responsabilidad judías y algunos que no son judíos, como John dijo, que se levantaron de las tradiciones de los judíos y los que escribieron los rabís. Entonces, cuando se reúnen, es una mezcla de ley y gracia. Sí, exactamente. Eso no va a funcionar. Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, nuevamente, hay personas que aman a Dios que han mezclado estos pensamientos. Romanos 14, miramos que Pablo trata con ellos en un tema diferente y una escena diferente, pero al mismo tiempo, el creyente que no es débil en la fe, que entiende que todo se encuentra en Cristo, entiende que la ley no es su responsabilidad. Entonces, él acepta a Cristo. Muchas de estas personas están haciendo estas cosas, hermano Swagger, por la misma razón que los Gálatas lo hicieron. Estaban confundidos, estaban molestos por enseñanzas falsas que los dirigió a guardar la ley. Ahora, cuando usted une la palabra de Dios y mal representa su propósito, y especialmente en el caso de la ley, es el tiempo. Y no miramos que la ley fue transitorio, sino que fue temporario. Entonces usted sale con la pregunta, ¿qué hago con la ley? Entonces ellos sacan la respuesta, lo guardo lo más posible. Ellos no aún creen que la ley se ejerce, está vigente. Creen que la ley es eterna. Mm. Para ser claro, usted está preguntando en la iglesia moderna de hoy, Sí. esos que están en la iglesia, que están viendo al judaísmo antiguo y aún el judaísmo moderno, que no entienden, que no son bíblicos escritos, que han sido desarrollados durante el tiempo. Y el punto que quiero hacer para que sea claro a la gente, cuando el judío o dispor, cuando ellos entraron y se esparcieron por el mundo, y fue el caso por 2000 años, asimilaron los judíos a las culturas donde ellos se mudaron. Y en esos querían mantener su identidad judía, haciendo los rabís, los maestros y las personas en las comunidades se encontraron maneras de seguir practicando el judaísmo y manteniendo esa identidad sin estar en Jerusalén, sin tener un templo y todas esas cosas. Por supuesto, fue destruido el templo en ese punto. No había necesidad de un templo porque Cristo había llegado, pero todavía querían mantener sus caminos judíos. De eso salieron miles de años, capa sobre capa, de enseñanza, interpretación de los rabís y de aquellos. Bueno, ahora tenemos todo tipo de maestros del judaísmo, sectas de judaísmo que existen. Entonces, no solamente es uno específico que existe hoy, el judaísmo de Moisés, si queremos usar ese término, eso cesó cuando Jesús dijo consumado es. Y definitivamente el momento que el templo fue destruido. No puede tener el judaísmo mosaico de Moisés sin el templo. En eso las costumbres, muchas de las costumbres que surgieron realmente no son bíblicos o de la escritura o en sus raíces. Esas son mi interpretación de todo eso. Los judíos hoy buscan más el concepto de preservación y aceptación para retener su estatus nacional en cuanto a nación, aunque esparcidos. Ellos aceptan estas costumbres y tradiciones y se ha convertido en una cultura para ellos. Su cultura siempre se representa en la separación. Vimos eso cuando los judíos fueron expulsados de España, se fueron a Italia. Inmediatamente fueron puestos a lo que llamamos el día de hoy guetos. De ahí viene el término gueto de Italia. Eran separados, apartados, segregados por su cultura, tradiciones y quiénes son. Así que para ellos, y no estoy diciendo cómo lo vemos nosotros o los cristianos que tratan de practicar aspectos de la ley judía, sus conceptos eran más por la identificación y
por la retención de quienes eran. Una vez más, el judío cada año decía el próximo año Jerusalén, la próxima era regresar a Jerusalén para ser restablecidos una vez más como nación y pueblo. Pero el judaísmo moderno el día de hoy, hermano Swagger, es completamente diferente como religión. Cuando la ley mosaica se cumplió y fue cumplida en la muerte de Cristo, es cuando el nuevo pacto fue establecido y ahora el nuevo pacto está ejercido, vigente, el antiguo es obsoleto, eliminado. Entonces, cuando un individuo se pone a sí mismo bajo cualquier componente o aspecto de la ley, se comporte como un niño, un bebé. Por eso es que Pablo diría en Efesios, no seáis como niños arrojados por todo viento de doctrina, porque lo que pasa es que usted es persuadido a pensar que si yo hago algo, entonces agrado a Dios o agrado a otras. Bueno, pero de cualquier manera, Pablo no puso diferencia entre los judíos y gentiles. No, en el nuevo pacto no hay diferencia. En cuanto a su lugar espiritual en Cristo, No pueden seguir eso. bueno, lo que pasa es que, una vez más, vamos a hacer esta situación y concepto muy constante de separación bueno, Dios los ha mantenido como pueblo desde que los esparció. Los va a reunir una vez más como nación, como pueblo, pero su preservación era importante para Dios y también para el pueblo judío con anticipación de su reunificación, de su reunión. Cuando comenzó eso en 1900, bueno, de hecho, a finales del siglo XIX, con el movimiento sionista, después se convirtieron en nación en 1948. Tenían una reputación y designación, pero Pablo presentó un punto muy bueno, o Josh, mejor dicho. Trataron de asimilarse, hicieron un trabajo excelente en Alemania, pero Hitler, en vez de ver sus tradiciones y costumbres, lo cual la mayoría de judíos no estaban practicando en ese entonces, muchos se apartaron y se casaron con los alemanes, pero Hitler decidió separarlos por el nacimiento, diciendo, si nacieron de progenitura judía, sois judíos, no por la proselitación o por la tradición, sino por el nacimiento. Él lo trajo a identificarlos más por su padre, su madre, sus abuelos, etc. Por lo tanto, los judíos perdieron su habilidad durante el Holocausto de asimilarse, fueron separados y apartados para destruirlos. Y eso aún sucede el día de hoy en el mundo. Muchos judíos tratan de asimilarse, pero de vuelta a la iglesia. La iglesia acepta conceptos y principios del antiguo pacto y la ley. Como dijo Loren, podemos aprender de la ley, podemos aprender de lo que representó. Como un niño, si nos fijamos en las cosas que se nos enseñaron, aprendemos de ellas. Cuando crecemos, nosotros debemos ser independientes del Padre en cuanto a lo que se nos dice. Y la diferencia es que en el nuevo pacto estamos en Cristo y ahora somos completamente dependientes del Señor Jesucristo. No muchas reglas que se nos han dado. La ley está escrita en nuestra mente y corazón, pero ahora la ley, en cuanto a la ley de Cristo, nos hace mucho más responsable de lo que la ley bajo Moisés requería. Así que tenemos estos sacrificios. Cristo Jesús nos dijo que tenemos ver a lo que ya se logró. Los judíos estaban viendo hacia adelante lo que estaba por venir y ahora que todo eso ha venido, ya no necesitamos la sombra. Y hay cosas en la ley, tipos y sombras que todavía se tienen que Absolutamente, el cumplir. reino milenial. Podemos regresar a la ley y los profetas y Jesús los combinó en sus enseñanzas y sus pensamientos. Podemos regresar a ellos y ver de que no todo ha sido cumplido en el sentido de eventos o profecías. Entonces todo eso es algo que tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Pero este movimiento, hermano Swagger, de guardar la ley, no es un segmento pequeño del cristianismo. Hay institutos bíblicos con autores que son eruditos, que defienden los adventistas o defienden guardar la ley para el cristiano moderno. Ahora, este estudio no es algo que es un grupo que está solo, es masivo. La división que tenemos que crear es el entendimiento que el nuevo pacto es hecho todo por fe en Cristo. Entramos a este pacto exhibiendo fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, mantenemos este pacto. El problema hoy es el mismo que era con Pablo. Sí lo es. Y yo no puedo ver, y espero que esté equivocado, pero no puedo ver aquellos individuos en los días de Pablo y los individuos hoy que dicen ser salvos en base a guardar la ley. Esa es la línea divisora.
La mayoría no va a tratar de decir justificación es por la ley. Están diciendo que una relación con Dios se mantiene y la ley es parte de ello. Vivimos por fe y gracia, pero la ley es parte de eso. Entonces regresan a algunas de las tendencias del judaísmo, algunas de las tendencias de de la práctica moderna de la Biblia. Dice, quiero copiar esto porque esto le agrada a Dios. Si usted fue convencido que algo le agradaba a Dios, si usted amaba a Dios, lo hace. Y ahí se encuentran muchas de las personas. Bueno, no es de agrado a Dios hoy. Yo estoy de acuerdo con usted, pero ellos no creen eso. En sus corazones están convencidos del contenido de las escrituras y nuevamente de las enseñanzas modernas, y el Dr. Watts nos puede ayudar con esto, que nuevamente hay esfuerzos estudiosos defendiendo esto, aún Pero universidades eso no logra nada. hace con los estudios modernos y con la gente, porque Bueno, no es el pero- hombre aquí que está manejando una secta en la esquina, sino que es una universidad Es un gran legítima. movimiento. ¿Qué le diría usted a la audiencia que está viendo que va a una iglesia pentecostal o carismática, en donde ellos están haciendo sonar el shofar o tienen esos mantos de oración o tienen esa bandera de Israel en la pared, y ellos incorporan todas estas cosas en su enseñanza porque es algo muy popular y Sí. es algo que está desenfrenado? Fue muy popular cuando yo estaba en el instituto, cuando estaba en la universidad. La primera vez que yo fui invitado a una congregación mesiánica, fui invitado a una cena del Seder, todas estas cosas que ellos guardan. Entonces, para aquella persona que está viendo, ¿qué es lo que usted diría acerca de este tipo de cosas prevalentes en la iglesia? Bueno, ellos dirían que lo que Jesús hizo no es suficiente. Esa es la verdad. Algunas de las cosas que usted mencionó, el shofar, el manto, si usted quiere hacer eso, no tengo problema con eso, Sí, pero amén. si usted acepta las enseñanzas que la ley es Sí. nuestra responsabilidad, o cualquier porción de la ley mosaica que encontramos en el Antiguo Pacto es nuestra responsabilidad hoy, ahí es donde voy a marcar la línea. Entonces, el énfasis está en la enseñanza y Sí. estas otras cosas. Las prácticas pueden inclinarse Sí, a se eso. puede, pero, y esa es mi preocupación, la mezcla, como usted ya lo dijo, Sí, de esta sí. enseñanza. Depender de la ley para la salvación, porque parece como que evolucionó al punto de que, bueno, si ustedes no hacen eso, entonces no viven para Dios correctamente. Sí, y esa es la cosa, no necesariamente es la justificación, sino que es Sí. el proceso de cómo vivimos para Dios. Correcto. Ahí es donde ha ganado ese movimiento en los cristianos. En parte ellos probablemente se estaban empujando a la justificación de acuerdo a Hechos 15. Eso fue el mensaje de los judaizantes. Tiene que guardar la ley para ser salvos, tiene que ser circuncisado para ser salvo. Es lo que algunos de ellos creen. Correcto, entonces este mensaje iba al grupo de Pablo. Este mensaje es un mensaje mezclado de fe en Cristo y guardar la ley como honra hacia Dios. Ese es el mensaje que confunde al creyente. Y por supuesto, cuando Pablo escribió a Gálatas no había escrito Romanos 7, versículo 1, que la ley tiene autoridad sobre el hombre mientras él vive, en Romanos 7:4, pero estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo para que puedas estar casado con otros para poder traer frutos. Si no estamos muertos a la ley y unidos y consagrados a Cristo solamente y no a la ley, Cristo es el fin de la ley para justicia, escribió Pablo en Romanos 10:1 y nuevamente Romanos 3:21, pero la justicia sin la ley se manifiesta. Usted tiene que ver la totalidad de las escrituras y explicarlo correctamente, y debería señalarnos a la verdad que la ley es santa, justa y buena, podemos aprender de ella. Pablo escribió en 1 Timoteo 1:8 que podemos usar la ley
si lo usa correctamente. Y la manera apropiada de usarla es ver las cosas que nosotros podemos aprender a sacar la naturaleza de Dios, pero no estamos bajo su autoridad y su responsabilidad, sino que estamos bajo la autoridad y la responsabilidad de Cristo. Son los aspectos morales de la ley a los que nosotros debemos obedecer Sí, o atenernos. nuevamente, esta fue la conversación nuestra unas semanas atrás. Tiene que tener cuidado porque cuando usted dice que tengo que guardar el concepto moral de la ley, esos conceptos morales son incluidos en el nuevo pacto. Es lo que estoy diciendo. Sí, están en el nuevo pacto, entonces no son del antiguo y puesto en el nuevo, sino que están en el nuevo porque estamos en una relación con el mismo Dios que los israelitas tenían y su carácter y su naturaleza no ha cambiado. Correcto. Josh dijo algo muy importante y me llamó la atención que los contratos, y eso es lo que estamos hablando aquí en Gálatas, los contratos que han sido cumplidos no trata de cumplirlos más porque ya son completos. El contrato antiguo ha sido completado. Es por eso que digo que no es mi pacto. Ese pacto ha sido completado. Mi pacto incluye algunas de las cosas que estaban en el antiguo, pero no es porque estaban en el antiguo, sino porque están en el nuevo. Por eso los honro. Tal vez aprenda algo del antiguo, pero estoy bajo el contrato del nuevo, estoy en ese contrato. Entonces, el mismo Dios que escribió el antiguo contrato es el mismo que escribió el nuevo contrato, y el nuevo contrato Él dice: sed santo como yo soy santo, salí entre ellos y sed separados. Tenemos un mucho mejor pacto basándonos en mejores promesas. Y una ética más alta por un medio más grande, por lo cual nos podemos levantar. Todo esto es nuevo. Entonces, ¿cómo el cristiano o el pastor que ama a Israel, quiere orar por Israel, quiere apoyar a Israel y en el tiempo profético de Dios y lo que él está haciendo, sin entrar a esta enseñanza de que debemos guardar la ley para poder ser salvos o santificados? Eso es parte de lo que se dice aquí, porque nosotros siempre decimos que apoyamos a Israel, amamos a Israel, oramos por la paz de Jerusalén, pero no de una manera que algunos ministerios o iglesias lo hacen. Básicamente dicen que los salvos o los judíos no tienen que ser salvos porque todos tienen que venir a través de Cristo. Mire, yo no amo el movimiento de las raíces hebraicas, pero amo las raíces hebraicas en las escrituras. Me encanta estudiar esto, como estos hermanos ya saben, pero en el pacto o contexto apropiado de cómo todo esto se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Cómo mantenemos el balance? ¿Ven lo que quiero decir, verdad o no? Si puedo participar, una de las cosas que me llama la atención del mensaje de la cruz es que realmente pone todo en su contenido apropiado y entendimiento. Y regresando a lo que dijo mi papá, distinguiendo en primer lugar lo que era la sombra versus lo que es la sustancia de Cristo. Y el mensaje de la cruz hace eso. Nos muestra que todo lo que señalaba en Cristo ahora lo tenemos, y esa revelación ha llegado. Y no es algo, y esta es otra parte. Muchos de estos movimientos, especialmente el movimiento hebraico, entran no solamente a ver la escritura, sino que el Exacto. misticismo judío. Y hay bastantes cosas raras cuando miramos esas enseñanzas místicas del judaísmo. Entonces miran el, ah, el Antiguo Testamento y, y al entender esto elimina el Espíritu Santo y aún pone a Cristo a un lado completamente. No creo que ven la cruz como nosotros. Y es por eso, hermanos, sobre que están viendo estas otras cosas. Lo he dicho de otras cosas también. La razón que están leyendo este libro, siguiendo ese programa, porque no están leyendo el libro y no están entendiendo la palabra de Cristo mientras el Espíritu Santo se los revela. Yo creo que el primer paso de entender correctamente y contestar la pregunta del doctor Watts es que tenemos que entender apropiadamente la obra consumada de Cristo. Ese es el primer paso del fundamento. Entonces, de eso vamos a edificar un entendimiento y el amor apropiado a la nación judía y el pueblo judío, y entender que ellos tienen que aceptar a Cristo como Mesías, Señor y Salvador. Ese es el número uno. Los veneramos porque fueron los primeros que tuvieron un conocimiento de Dios.
Y en el mundo, regresando al Antiguo Testamento, la única gente en la faz de la tierra que le sirve a Dios, tenía semejanza de servir a Dios, eran los judíos. Solo ellos. Sí. Y la palabra de Dios les llegó a ellos, el Mesías vino por ellos, así que ellos son muy especiales en ese aspecto, pero no los salva. Correcto. Tienen que Así aceptar a es. Cristo para ser salvos. La pregunta debería hacerse cómo, qué acciones o qué pasos puede tomar una iglesia para apoyar correctamente a Hay que Israel y el orar por pueblo judío. ellos. Yo digo, mire la cadena SBN y ese es un ejemplo. Y yo creo personalmente lo que se hace aquí es agradable para el Señor. En primer lugar, tratamos con estos temas y los discutimos y son tratados apropiadamente. Y eso da enseñanza apropiada del pueblo. Y como usted dijo y lo dijo ayer, al cerrar el programa, orar por Israel y por el pueblo judío, pero nuestra oración no es que seamos como ellos, sino que ellos lleguen a conocer a Jesucristo como nosotros. Y ese es recibir la salvación. La iglesia realmente es de provocar a Israel a hacerlos, entendiendo que puede tener una relación con Dios. Usted puede conocer a Dios personalmente. Él no es alguien a la distancia y separado porque hay un montón de leyes entre él y yo. Solo hay un mediador, Jesucristo, un sumo sacerdote y a través de Cristo y en Cristo usted personalmente puede tener una relación con Dios y todo ha sido cumplido en Cristo. Ese es el mensaje más grande que puede compartir con un Correcto, judío. sí. Debemos decirles que deben aceptar a Jesucristo para ser salvos. Correcto. Y es lo mismo que hablar con un budista o shintoísta Así o es. alguien que cree en Confucio, musulmanes o quien sea, debemos o deben aceptar a Jesucristo. Y eso no se acepta. Escuché a una persona que trabajaba para CNN, Larry King. Larry King, sí. Él era judío. Él dijo, bueno, si tienen que aceptar a Jesucristo, entonces significa que la mayoría o ninguno de los judíos son salvos. Y eso es para todo el mundo. Correcto. Sí. Todo el mundo cae en esa categoría. No queremos aceptar a Jesucristo, si no lo aceptamos porque queremos nuestra propia salvación. Y no funciona. Para ser claros, el mundo gentil, si lo queremos decir eso, el mundo de la iglesia, tratando de observar los días festivos y tratar de observar el día de reposo, el manto de oración, no hay una razón de usar eso, no es necesario, no hay necesidad de crear un espacio especial para usted. Cuando ore, usted dice, amantísimo Padre, en el nombre de Jesús, y usted ahora está entrando al trono de la gracia directamente. No tienen que ver hacia el este. No necesita usar el yamaka, no necesita eso. Cristo es nuestra cobertura. Entendemos que nuestra habilidad va sobre nuestra cabeza y los míos de ahí. Entonces es ridículo para mí. Todas estas cosas que miren y guardar estas cosas me preocupan. Muchas personas comienzan y yo hablo con estas personas. Empiezan inocentemente, quieren aprender más de las fiestas o quieren aprender de estas cosas, entonces entran en una práctica de ellas, pero nunca se queda ahí. Siempre se hace más grande y se trata más de ellos guardando y observando estas tendencias y costumbres judías y se trata menos y menos con su relación con Dios en Cristo Jesús. Tal vez usted tiene esos son lo que yo he No visto. solamente es una salvación o en cuanto a lo de la salvación, sino se trata de su santificación. Toda su relación es basada en eso. Todo se basa en guardar la ley y, una vez más, para enfatizar, como dijo el hermano Larson, acaba de llegar a la mente cuando hablamos del manto de oración y el shofar, pero es la enseñanza que es lo peligroso, más que Acciones. estas acciones. Eso es lo peligroso, que deben hacer estas cosas para poder ser salvos y santificados. Esto es lo que está llegando a las iglesias. Bueno, sospecho yo que la mayoría de ellos enseñarían, no llegarían a ese extremo, usted sabe más de esto que nosotros, o que yo. Pero si realmente quieren agradar a Dios, Sí. eso es lo que deben hacer. ¿Tengo razón o no? ¿Es lo que están pensando o no? Ellos creen que al hacer eso realmente aumenta su Es lo adoración. que quiero decir.
Sí, estamos en terreno peligroso porque piensan que al usar ese manto de oración y haciendo ciertos ritos, eso aumenta su oración y lo hace. No, lo único que tiene que hacer es amantísimo Padre en el nombre de Jesús. Ahí está. Sí, yo vi a un predicador muy bien conocido que no nombraré y a varias otras personas con él en Israel y estaban arrodillándose con algo encima de ellos y estaba tan muerto eso como un funeral. No había onza de espiritualidad allí. Correcto. Muerto. Sin embargo, ellos pensaban que esto realmente los Y ayudaba. eso es el peligro. El soplar el shofar, la mayoría de las veces se escucha, suena Así horrible porque es. no lo saben Yo hacer. estuve en un servicio hace un año en junio, en el área de Pensilvania, de hecho, en Pittsburgh, en su tierra natal, ¿verdad? Y el hermano hizo eso para comenzar el servicio y él lo hizo muy bien, lo hizo de Ahí está. maravilla, pero no, para mí no fue nada más que, bueno, estos tal vez no lo recuerdan, pero en los 80s teníamos una cortina grande delante de la plataforma y teníamos a un hermano en la tambora cuando comenzábamos el servicio, que él comenzaba brrrr, y salía la cortina y después el equipo de alabanza y adoración y así es como comenzábamos. Bueno, ¿es eso santo o solamente era invocar a la gente para que tuviera atención? Eso para mí no tiene absolutamente nada de... Puede ser tan inocente, pero Y para esta iglesia, el tocar el shofar era eso. Entonces era nuestro sonido como el de la tambora. Así que a mí no me preocupa eso. Pero cuando llegan y enseñan que debemos guardar estas cosas para ser agradables ante Dios y pensamos que nos ayuda en nuestra relación con Dios, Dios está más feliz conmigo porque yo me pongo mi yámica que cuando no. Entonces entramos a la falsa enseñanza. así es. Y para responder a su pregunta, lo que el pastor debe hacer es hablar y, bueno, si quiere balancear el entendimiento del israelita con el cristiano, tome a Pablo, sus escritos de Romanos 9, 10 y 11, desglose todo correctamente, no se entretenga en el calvinismo y arminianismo y trate con la escritura de Pablo en cuanto a los hebreos y podrán ver ustedes cómo debemos sentirnos en cuanto a los israelitas. Así lo hizo Pablo y él los amó, él los quiso mucho, pero no comprometió el nuevo pacto. Cuando comenzamos a poner cosas como requerimiento para la salvación, que Dios no pone como requerimiento para salvación, nosotros hacemos para nosotros mismos grandes problemas. Cuando comenzamos a poner cosas, implementando cosas como medios de una victoria sobre el pecado, Lo mismo, sí. no solamente en salvación, pero mientras crecemos en el Señor, en nuestra santificación, en ese proceso, yo creo que estos dos temas se convierten en otra cosa que la gente hace para tratar de tener victoria sobre el pecado y no va a funcionar. Ellos dirían que lo que están haciendo es santificación. Sí, Si ustedes los forzaran, creo que ellos lo dirían. no estamos hablando de los objetos de fe. Si Sí. yo estudio el sacrificio, una fiesta, para aprender más de Cristo, no hay nada mal con eso. Pero si empiezo a depender en eso para mi salvación o para mi santificación, entonces se vuelve mal. Sí, si es un requisito para mi caminar con Dios, es donde usted cruza esa línea. Y si usted piensa que hace que Dios se alegre más y sea más atento con usted por causa de algo que usted hace fuera de fe, una fe simple en Cristo, es ahí donde usted cruza esa Correcto. línea. Pero cuando usted cree algo lo suficiente para comenzar a hacerlo, ahí es donde su fe Sí. es depositada. Es por Sí. eso que en Romanos 8, Amén. esos que estudian esas cosas las ponen atención. Pablo está tratando de hacer de que ellos pongan su fe exclusivamente en Cristo y el crucificado. Es lo que él estaba tratando de hacer, lo que él estaba haciendo. Y esto fue en oposición a eso. Correcto, sí, amén. Sí, en oposición. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, capítulo 18, por favor, del tercer capítulo de Gálatas. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa.
La herencia no puede venir de ambos pactos y de hecho no puede venir por la ley. pero Dios la dio gratuitamente a Abraham por la promesa. El verbo dio es en el tiempo o está en el tiempo perfecto del indicativo, lo cual significa que Dios dio la promesa acerca de Cristo como una promesa permanente y no puede ser modificada. Mire, yo oro que sean salvos, pido a Dios que así sea, pero me alarma que alguien ponga cualquier cosa por encima de Cristo y realmente es lo que están haciendo. Sí. Cuando llegamos a la raíz de todo, están poniéndolo por encima de Cristo. Este problema estaba sucediendo en la iglesia romana cuando Sí, Pablo amén, escribió el sí. libro de Romanos, en Romanos 14, y Pablo se refiere a los creyentes ahí que estaban guardando ciertas leyes dietéticas y observando ciertos días, y aquellos que eran débiles en la fe y los fuertes tienen que venir a ayudar a aquellos que Y son algunos débiles. dirían que uno tiene que guardar la ley para ser salvos. Eso está cruzando la línea, esas son palabras de pleito. Pablo nunca solo diría que necesitamos amar a esta persona y orar por ellos y pararnos con ellos mientras crecen en el conocimiento del Señor. Eso eran palabras de pleito para Pablo. Esa es realmente la diferencia entre Gálatas y Romanos 14. El tema de la salvación realmente no fue mezclado, fue un mal entendimiento de lo que tenía que hacer con la ley. Se dirigió a él diferentemente, pero en Gálatas tienen la combinación de justificación por la fe. Y nuevamente voy a decirlo porque hay oponentes a esta perspectiva. La santificación también es dirigido en Gálatas, no el hecho de que tenía que ser circuncidado para guardar la ley o tiene que guardar la ley para estar bien con Dios. Y el Gálatas tiene los dos elementos, donde Romanos solo tiene el segundo, donde la gente estaba confundido lo que tenían que hacer con la ley. Ustedes descubrieron eso el día de ayer cuando no estuve aquí, pero los judaizantes, para estas alturas, estaban ellos dependiendo de Moisés, o citaban a Moisés y Pablo regresaba a Abraham, ¿verdad? En cuanto a lo del pacto de Abraham y por qué es más fuerte, por qué es eterno, por qué no puede ser anulado, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces Abraham recibió las promesas de Dios, no basado en la ley, porque Correcto. no existía. Sí. Fue recibido en la base en fe. Es justificación por la fe. Él le creyó a Amén. Dios y todas Sí. las promesas que le fueron hechos. Y ese es el fundamento. Entonces nosotros hoy estamos en el mismo plano. Recibimos de Dios la misma manera. Es por fe y a través de fe y no por la obra de la ley. Si viene por la ley, entonces, ¿cómo lo reconciliamos con Abraham? No había una ley, entonces Sí. es por eso que lo está llevando más lejos. Los judíos, según la iglesia del primer siglo, los judíos de aquel tiempo había una reverencia hacia Moisés. Probablemente era más alto que los ángeles. Cuando estudiamos Hebreos, miramos eso. Estaban buscando un Mesías que iba a venir realmente como un Moisés, en el parecer de Moisés, elementos de David también. Y estoy viendo a usted porque usted ha estudiado más de eso que yo, pero lo que estaban buscando es que Sí, respetaban amén. más a Moisés que Eso es lo que me estaba preguntando, que veneraban más a Moisés. Entonces definitivamente. Pablo regresaba a Abraham, Oh, sí. justificación por fe. Y como usted lo dijo, el pacto que Dios tuvo con Abraham es mayor que la ley mosaica. Yo pienso que él estaba tratando de que vieran lo que introducieron los dos hombres había que entender que eran separados y distintos. Abraham introdujo fe para tener una relación con Dios y Moisés introdujo la ley que para el creyente que ya tenía una relación con Dios. Él presentó a Cristo de tal manera que era obvio quién era Cristo, lo que Cristo hizo, y lo que Pablo opinaba y pensaba de Cristo. No dejó campo para duda en cuanto a poner a Cristo, o a Moisés, perdón, en un nivel, en un pedestal Correcto. junto a Cristo, de ninguna manera. No, era un gran hombre, pero ni siquiera se puede considerar acercarse a Cristo. Él trata enfáticamente en Hebreos, Amén. nuevamente, la correlación teológica para el creyente. ¿Qué significa eso? Es que nosotros estudiamos
toda la escritura en su contenido, y cuando lo hacemos así, sacamos lo que usted dijo, encontramos el balance, lo que tenemos que hacer con los judíos, los israelitas, encontramos ese balance de lo que tenemos que hacer con la ley. Está en la escritura. Bueno, Pablo les está diciendo que ya había terminado, Correcto. consumado, se terminó ya todo. Sí. Cristo ha, ha cumplido todo aspecto. La ley nos dirigía a Cristo en toda y cada capacidad. Así es. Y si ustedes tratan de guardar la ley, entonces significa que la ley no hizo, no, la ley Correcto. no hizo lo que se suponía que debía hacer. Pablo nos dice, también está diciendo que Cristo realmente no hizo lo que él hizo, que es de cumplir la Correcto, ley. así es. Ese es el punto principal donde podemos estar en terrenos peligrosos, porque si está siguiendo eso y los elementos de la ley o lo que pueda decir, está diciendo que Cristo no cumplió la obra que vino a hacer, y eso es un lugar muy peligroso. Sí, sus palabras otra vez, él cumplió el contrato, él cumplió el contrato. Cuando usted tiene un contrato, y el doctor Watts y yo hablamos de esto hace tiempo, si usted es un jugador de fútbol americano de Dallas, Alabado Dios. disculpe por eso, por favor. Tal vez no debía haberlo dicho. Oren por nosotros, sí. Pero bueno, si usted es un profesional, Por favor, no lo odie. sí, pero si usted es un jugador de fútbol americano profesional, está bajo contrato y tiene un contrato de $500,000 y luego usted llega y usted se gana un contrato de $5 millones. Ese contrato original tiene que ser cumplido, terminado, tiene que ser consumado antes de que el nuevo contrato pueda ser ejercido. Si Jerry trata de pagarle a usted el cheque antiguo de 500,000 en vez del nuevo cheque de 5 millones, usted diría, espera un momento, ese no es mi contrato ya. El contrato antiguo ya terminó, fue cumplido ya. Yo estoy bajo este contrato ahora. Por eso es que yo digo que con respeto y con maravilla y reverencia, el antiguo pacto no es mi contrato, no es mi pacto. El nuevo pacto nada más es mío, así que Así yo es. tengo que explorar lo que existe allí. Hay aspectos del contrato antiguo en el nuevo Claro, pero contrato. eso no significa. No lo hace el antiguo. Entonces, la misma manera que usted tenía, si era el jugador, tenía que estar en práctica, hacer ciertas cosas, todavía está en el nuevo Correcto, contrato. no lo hace el antiguo pacto, ¿verdad? Soy lento, pero yo sé que 5 millones son mejor que 500,000. Así Yo es. prefiero tener el nuevo contrato, prefiero entrar en el nuevo pacto o Mejor pacto, el mejor mejores pacto promesas. que ha sido cumplido, la ley ha sido cumplida. Correcto. Prefiero estar en eso. Y solo porque hay similitudes del antiguo al nuevo, están los mismos días de trabajo, el mismo día de descanso, las mismas responsabilidades, no significa que estoy bajo el antiguo o que el antiguo es mi pacto o mi contrato. En el nuevo también está, así que por eso es que el nuevo es mi contrato. Cristo es el enfoque del nuevo pacto. Él es el todo del nuevo pacto, quien Él es y lo que Él ha hecho. Y si perdemos de vista eso, es realmente de lo que estamos hablando aquí. Estos otros problemas surgen y Cristo toma un segundo lugar porque a lo que usted le pone atención, lo que usted estudia y en lo que usted pone su fe se convertirá en su todo. Así es. Si usted se enfoca, yo lo dije esto hace años, si usted se enfoca en algo, se convertirá en el objeto de su fe. Así es. Y eso es lo que Pablo está tratando de detener. No quiere detener el entendimiento de la ley, está tratando de detener a todos los Gálatas de poner su fe en cualquier cosa aparte de Cristo y el crucificado. Eso es, sí, esa es la historia del Evangelio. Si usted se queda con lo otro, usted va a hacer lo que usted cree, ¿verdad? Seguro. Lo que usted cree es lo que va a hacer. Entonces yo estoy diciendo que si ellos dependen de las costumbres judías o de lo que sea para que se acerquen más a Dios, yo no creo que el Señor puede sancionar esas cosas. Sí, es una dirección equivocada, a lo mejor, y es un objeto equivocado de fe, lo peor.
Es el mismo problema que Pablo tuvo. Sí, Realmente no hay diferencia. Y lo único es que ellos viven más cerca de la ley que hoy en cuanto a lo del tiempo. pero me sorprendió cuando comencé a estudiarlo, doctor Watts, de los eruditos y los documentos que revisaron. Cuando digo estos documentos que son aceptados por todos los que estudian, que promueven estos documentos y estos pensamientos, ahí están. Molesta, confunde y daña la mente del pueblo, el corazón del pueblo, porque si tuvieran una tendencia de moverse a esas acciones, lo han pensado y tuvieran una validez de unos estudios, lo compran en Barnes Noble y lo aprueban y todo eso es malo. Estos dos hombres aquí son judíos. Para mí, ellos adoran a Dios igual que yo. Y creo que funcionan como la palabra de Dios lo demanda. Son judíos, no están negando su progenitura judía, pero no están dependiendo de eso para su salvación, ¿verdad? No, Y así es como yo creo que debe ser. Si hay latinos de la misma manera, son salvos, salvos. correcto. Y yo no creo que tratan de hacer algo para decir que están más cerca de Dios porque soy latino. Bueno, saben, mi primer pastor, el hermano Carl Carpenter, él habló de mí sobre el cristianismo y me dijo lo mismo de predicar que dijo de vivir para Dios. Dijo, Lauren, tiene que usar el principio de todo, mantenerlo sencillo, tonto. El proceso es Cristo. Él le dijo algo bueno, ¿verdad? Estoy agradecido, yo amo a este hombre. Él y su esposa fueron fueron muy importantes para lo que yo me convertí. Y la simplicidad, dijo Pablo, que está en Cristo, la simplicidad de confiar en quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho, es ofensivo a la humanidad, pero es la simplicidad de confiar en Cristo diario a diario para todo, desde la salvación hasta las finanzas, a lo que Amén, usted así hace, es, sí. reconociéndolo como Rey, Señor, Salvador y amigo. Él es todo, 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 todo. Entonces, manténlo sencillo. De lo que usted estaba hablando, de los 500,000 a los 5 millones, comparando ese contrato, ¿no es eso la herencia que se menciona aquí en el versículo 18? Sí, sí. Y la promesa del nuevo pacto no necesariamente estaba en la ley, pero fue hecho en Abraham, entonces continúa corriendo. Él no tenía ley. no tenía ¿eso es ley. lo que dijo Josh? Y todo lo que tenía era lo que Dios le había prometido. Así es. Le había dicho. Sí. Todo lo que tenemos hoy es lo que Dios nos ha prometido. Génesis 12:3, en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidos. Lo que tenemos ahora es el semiente de Abraham y queremos ofrecerlo porque Amén. eso va a bendecir el Lo mundo. único que lo puede hacer. Lo único, sí. ¿Sí? El mundo no va a guardar la ley judía. No, 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 no. ¿Cuántos? Permítanme hacer esta pregunta. ¿Cuántas personas en ese género no son judíos? No tienen nada de sangre judía en sus venas en lo absoluto. ¿Y cómo es que ellos sienten que entran? No son judíos. Correcto. Nuevamente, su salvación en este Un movimiento. gentil guarda la ley. Sí, en este movimiento son salvos, justificados por fe, pero sienten la necesidad de guardar la ley. Mi sugerencia es un estudio completo de Hebreos 9, 10 y 11, sencillamente porque Pablo nuevamente expone verdades. Pueden poner el capítulo 7 ahí también. Sí, sí. Pero él lo dice en ningún término cierto que el antiguo pacto es absoluto, reconociéndolo por lo que es y el nuevo pacto es mejor. Este es el punto.
Ellos tenían un problema creyéndole a Pablo, y Pablo sabía más de la ley que cualquier otra persona en el mundo en su día. De Exactamente, acuerdo a cómo lo correcto. puedo Sí. ver. Él lo dijo en Gálatas que él fue el que iba delante de sus compañeros. Sí, Él fue fue el entrenado que para llevaba. tomar el lugar de Gamaliel. Sí. Entonces él conocía la ley y él tenía en su revelación de Cristo, él vio el cumplimiento de la ley y la necesidad de mantener a Cristo como el objeto de nuestra fe. Muy bien, versículo 19, Dave. Pues de No, espera un momento. ¿Qué? ¿Querían decir algo? ah, quería, y yo creo que tal vez, lo siento, estoy deteniéndolos y probablemente no tenemos que hacerlo. Lo siento, sigue. La ley no puede ser una promesa. Una promesa es algo que realmente no tiene fin. Y eso es algo que uno recibe por fe, no por obras. Correcto, así es. Correcto, se nos está terminando el tiempo. El versículo 19 va a presentar una sección nueva. Pablo empieza su enseñanza con una pregunta. Cuando empieza con un pensamiento nuevo, ahora dice, si la ley no hace esto, entonces ¿qué hace la ley? Sí, correcto. Vamos a esperar porque no tenemos el tiempo para entrar en detalle, pero muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Le pedimos a Dios que algo que se haya dicho o hecho glorifique al Señor Jesucristo en su vida y que les ayude. Uno de los problemas, damas y caballeros, es tratar de poner algo por encima de Cristo. No podemos hacer eso. El Señor Jesús pagó el precio total en la cruz del Calvario hace 2000 años. Su fe debe estar en Él, total y completamente. Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Jesucristo y Él crucificado. Les amamos, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.